Vale, vale. El peligro de rutina como le cabe. Sí, sí, lo que queráis. ¿Cuánto lleva de...? Vamos a firmar. Firma lateral, así. ¿Qué quieres? ¿Que firme todas las páginas? Por lo menos siempre se firma, ¿ves? Literalmente. Los parlamentarios... A firmar cosas así. Pues este es el guión para el Parlamento y todo, ¿eh? Que vale. Al que lo coja en el Parlamento, Lo tiene pillado. ¿eh? Y un dossier que le di, vamos, que si tú quieres una copia, pues me la pides. Sí, estupendo. No, que diga Rafa y ya está. Vale, Rafa. Juan y Rafa, ¿no? Terminado y la mano. La mía, ¿no? He aprendido base de lo que me ha dado la vida. Ya. Sí, ok. Ese. Pues si quieres ver. Entre hojas y condiciones. Podéis la mano, ¿no? Sí. Y lo de cambio. Ya terminó con tu La mano para significar. Eso, muy bien. ¿Vale? Vamos a ir. Mi nombre es Juan Gamero, soy presidente de la Comisión de Representantes de Cooperativistas acogidos a la retirada de tierra de cultivo en base a un acuerdo firmado en junio de 1997 en los subsectores 213, 214 y 216 del Plan Almonte Marisma. Acuerdo que fue refrendado por una proposición no de ley anterior en el año 95, precisamente la presentó Izquierda Unida, el grupo de Izquierda Unida, y la votaron favorable todos los partidos políticos en el Parlamento de Andalucía. Entonces fue un acuerdo refrendado por el Parlamento de Andalucía. Las condiciones del acuerdo eran dos. Una, para acogerse a la retirada de tierras de cultivo con unas condiciones establecidas, y otra, los que quisieran acogerse a la continuidad o seguir con la continuidad tenían otras condiciones establecidas. Lo que ocurrió que las condiciones para continuidad eran difíciles, efectivamente, y entonces el 70% nos acogimos a la retirada de tierras de cultivo, aproximadamente. Y la Administración, precisamente, las condiciones de continuidad tenía que aplicárselas rápidamente a los acogidos a continuidad, como eran unas deudas que tenían y eso, se las iban a reclamar vía Hacienda, y entonces lo que hizo fue que no le aplicó nada. Con los acogidos a la retirada, precisamente, tenemos una ayuda, precisamente, de la Comunidad Europea, un 75%, el otro 95.000 pesetas hectáreas o 570,96 euros por año, fijo. Y los acogidos a continuidad tenían unas condiciones de pagos y cosas que estaban establecidas y la Administración esperó 3 o 4 años y ocurrió que no le cobró precisamente las deudas, ni mejoras permanentes, ni nada. Entonces fueron favorecidos descaradamente con pelotazos algunos de hasta 53.000 euros hectáreas, precisamente. Entonces nosotros esperamos unos años y cuando ya eso se estaba produciendo, acudimos a la Administración y dijimos que estábamos sufriendo un agravio muy importante, por lo tanto, si no estaban aplicando el acuerdo para los acogidos a continuidad, estábamos engañados, no solamente nosotros, sino los grupos que componían el Parlamento de Andalucía en aquellos momentos. Por lo tanto, se tendrían que reactivar unas condiciones para nosotros y llegar a un acuerdo también donde no saliéramos agraviados. La Administración, después de 5 o 6 reuniones, nos contestaron que no, que nosotros no teníamos derecho, por lo tanto, viendo las condiciones que se le han dado a ellos, he explicado una, después ha habido pelotazos de todas formas, de muchas formas, pues acudimos a los grupos políticos del Parlamento para la legislatura del 2008. Llegamos a firmar acuerdos con todos los grupos políticos, menos con el PSOE, que es el que siempre se ha negado a este tema. Por lo tanto, llevaron al Parlamento de Andalucía una proposición no de ley en el 2009
proposición no de ley que fue rechazada precisamente por la mayoría del Partido Socialista. Después, Izquierda Unida también, en base a su compromiso, en febrero del 2011 llevó otra proposición no de ley, intentó negociar con la Administración o que nos atendiera la Administración, pero viendo que no, pues precisamente llevó una proposición no de ley que también la rechazaron por la mayoría del Partido Socialista. En base a ya informar a los partidos políticos, pues se consiguieron mociones en 5 o 6 ayuntamientos. En este, precisamente, gobernados por el Partido Socialista, como era entonces en aquellos momentos, aquí en Almonte en el 2008, en diciembre del 2008, Palma de Río, que gobernaba el Partido Socialista y sigue gobernando, la llevaban los partidos de la oposición y salieron mayoritarias todas y por unanimidad, precisamente. Los propios socialistas en los ayuntamientos han votado favorablemente. También hay que recordar que en el 2011, el día 2 de noviembre del 2011, Izquierda Unida, el componente aquí precisamente, el que va para el Parlamento, presentó una moción de derechos históricos en base a esas mociones en la Diputación Provincial de Huelva. Salió por unanimidad también de los 3 partidos que estaban allí precisamente. En base a eso, como se convocaron elecciones otra vez, con el cambio del señor Griñán y Chávez, pues precisamente firmamos unos acuerdos con los partidos políticos que se presentaban al Parlamento de Andalucía. De esos 2 partidos políticos que se firmaron acuerdos, los únicos que sacaron, independientemente del PSOE, fue Izquierda Unida y el Partido Popular. El Partido Popular llevó una proposición no de ley y después llevó otra Izquierda Unida, que la llevó precisamente el día 14 de mayo del 2014 y salió aprobada con los votos favorables de Izquierda Unida y del Partido Popular. Por lo tanto, tenemos una proposición no de ley aprobada en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué ha ocurrido? Que esa proposición no de ley tenía que abrirse una mesa de negociación, que lo pone la propia proposición no de ley, para llegar a un acuerdo, consensuar un acuerdo, antes de finales de 2014. Proposición no de ley que el Partido Socialista no ha abierto la mesa, ha convocado elecciones y por eso acudimos otra vez en auxilio a los partidos políticos que se van a presentar a la Cámara Autonómica otra vez para precisamente reactivar en primer lugar esa proposición no de ley. Muy bien. Como decía Juan, yo tuve la oportunidad como portavoz en Diputación Provincial de defender una moción que recogía lo que son las reivindicaciones de los cooperativistas que se acogieron a retirada en el Plan Almonte Marisma. Obvio que cuando se establecen en aquel momento, en el año 95, ¿no? 97. En el año 97, las 2 opciones a las que pueden acogerse los cooperativistas, una la retirada y otra la de la continuidad, se establecen esas 2 opciones con unos criterios y con unas condiciones. En la medida que se cambian las condiciones a los que no se acogen a la retirada, los que se acogen a la retirada pues han sufrido todos estos años un agravio, puesto que se modificaron las condiciones de partida que les hizo, que les llevó a ellos a tomar esa decisión de acogerse a la retirada. Hemos presentado, como decía bien Juan, proposiciones no de ley en el Parlamento de Andalucía y lo que firmamos es un compromiso primero de defensa y de reconocimiento de que existe ese agravio con los cooperativistas que se acogieron a la retirada y que a partir de ese reconocimiento del agravio que se produce, lo que vamos a trabajar en el Parlamento de Andalucía políticamente para poner en valor y en marcha los acuerdos de la proposición no de ley aprobada para que se constituya una mesa de trabajo que busque una salida y permita corregir el agravio que se ha producido y para que esa salida sea, pues evidentemente, desde el más absoluto respeto de la legalidad y desde un escrupuloso también respeto a los acuerdos que se han firmado en la propia proposición no de ley. Por tanto, ese es nuestro compromiso. En el próximo Parlamento de Andalucía llevaremos la voz de los cooperativistas que se acogieron a retirada del Plan Almonte Marisma, impulsaremos la puesta en marcha de los acuerdos de la proposición no de ley, la mesa de trabajo y, por tanto, intentaremos avanzar en la medida que tengamos fuerza para ello en la solución definitiva a un problema que yo creo que ya dura demasiados años, ¿no? Y no sé si... Quisiera yo terminar con un concepto que nos parece precisamente sangrante, que es precisamente que
de los acogidos a la retirada somos aproximadamente unas 160 familias, unas 700 personas aproximadamente. Y nos cogieron a casi todos, por poner un ejemplo, y nos encerraron en un corral al cabo de unos años, precisamente, y sacaron a dos así en adeo, afines al Partido Socialista, de los acogidos a la retirada, precisamente. Y descubrimos a los 3 o 4 años, o 5, ya sobre el 2003 o 2004, que precisamente le habían favorecido unas condiciones con chanchullos de empresa para facilitar a dos afines al Partido Socialista de los acogidos a la retirada para que se embolsicaran aproximadamente 500.000 euros, con 11 hectáreas en el subsector 16, precisamente, que se las pusieron precisamente a través de una empresa que ellos dieron para que las vendieran automáticamente a 60 y tantos mil euros, que estaban las hectáreas ahí en esos momentos de riego. Por lo tanto, con el resto no somos ciudadanos del Partido Socialista, no en los ayuntamientos ni en la Diputación Provincial, sino a altos niveles del gobierno andaluz y en el Parlamento de Andalucía, que es donde ha sido rechazado todo. ¿Vale? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Ah, Juan, este es lo mismo que firmaste el otro día con el Partido Popular, ¿no? Bueno, Más o menos. para reactivar el Partido Popular tiene su acuerdo, Izquierda Unida tiene igual, pero los temas yo di precisamente copias, y voy a dar copias también, quien las necesitara, de lo que hemos dicho, de lo que era el acuerdo en sí y de lo que es precisamente el resumen de algunos beneficios otorgados a dedo y demás. ¿Y ustedes creen que si sigue gobernando el PSOE en la Junta tienen posibilidad de crear esa mesa de trabajo y de que salga...? Mi opinión es que como salga por mayoría, nunca en la vida. Porque tienen que reconocer precisamente que han metido la pata totalmente y además que han favorecido a gente, a dedo y a todo. Eso de antemano. Esperemos que no nos vaya a ocurrir a nosotros. Esto llevamos ya precisamente 3 legislaturas, cambiándose de gobierno a cada instante, vete tú, ahora te dejo a ti, después aquí, pero mientras tengan una mayoría absoluta nunca. Esperemos que cambie el Parlamento de Andalucía y que el Partido Socialista no consiga la mayoría, vamos. Esperemos todos los acogidos a la retirada, y yo creo que mucha gente también, por el beneficio de todos los andaluces. muy bien. Gracias.